Buenas días, tarde, noche. Mi nombre es Ángel Sneyer Gutiérrez, del grupo MI, del grupo 7, para presentar el práctico. Vamos a comenzar con mi ejercicio. Yo elegí el 2 para exponer y vamos a comenzar con el método de Newton-Raphson. Colocamos nuestra función. Tenemos copiar aquí, la pegamos. Luego colocamos nuestro dominio. Luego uy, se pasó. Un momento, ahorita sacamos esto. Se grafica la función. Luego vemos a nuestra X, nuestro error. Si usando la fórmula que vimos en clase, la cual es la fórmula sería xn más 1 igual a xn menos f de xn y f' de xn. Con eso sacamos nuestra x de aquí. Sacamos nuestro error con la fórmula, ya la conocemos. Y el error tiene que disminuir hasta 0 para que la función tenga solución y se pueda encontrar el error, digamos. Vamos al método de la secante. Luego seguimos secante. Ponemos nuestra función que ya está copiada. Flechita. Listo. Pero no. Era 5 y cerito. Sí era. No. Una vez eso ya está graficada ya tenemos nuestra gráfica. Aquí nuestra raíz es, a ver, 0 más o menos 0,79. Y abajo 0,69. Y aquí, si el error va disminuyendo, sacamos nuestras interacciones con las fórmulas que ya tenemos anotadas y sabemos. Nuestro error tiene, y luego de la interacción sacamos error de cada una y tiene que llegar a ser menor a 1. Y eso, luego nos pasamos al método de punto fijo. Anotamos nuestra función, la cual ya tenemos establecida. Flechita. Listo. Aquí es 5 menos 1.
1. Ahí tenemos nuestra función. En el gx se le suma una x a la función. Defino la derivada de gx como hx, si el valor absoluto de hx1 es menor a 1, la gx no me sirve. Como vemos que es menor a 1, la primera interacción sacamos, luego el error, con la fórmula que ya tenemos que saber. Y el error tiene que disminuir a menos 1, a menor que 1. Y aquí termina mi ejercicio y gracias. Yo soy el estudiante Rodrigo Daniel Álvarez Pinto del grupo MI, grupo 7. En esta ocasión voy a dar una explicación del práctico número 2, del ejercicio número 3, de los 3 métodos, Newton-Raphson, método secante y método del punto fijo. Bueno, como primer paso vamos a insertar la función, escribir la función para que Máxima lo lea. En este caso, para no perder mucho tiempo, yo lo escribí en Word. Vamos a copiar. Ok. Aquí se ahorra un poco. Ahora sí. Revisamos si nuestra función está bien escrita para que Máxima lo lea. Al parecer sí. Hacemos que Máxima lo lea la función. Y sí, está bien escrita. Una vez hecho eso, nos vamos a nuestro segundo paso, que sería el paso del gráfico. Y para que hallemos la raíz, nos vamos a dar valores, cualquier tipo de valor. En este caso, yo me voy a dar un valor de menos 5. Menos 5 y 0. Menos 5 y 0 en el eje X. Y en el eje Y me voy a dar un valor de menos 5 a 5. Okay. Una vez hecho eso, hago que Máxima lo lea. Y veo mi función. Veo la raíz en mi función. Que está entre menos 5 a 0. Como tercer paso, voy a derivar la función g de x. Una vez derivada la función g de x, paso al siguiente paso, que sería elegir un valor. Elegir, aquí un error de escritura. Elegir un valor cercano a la raíz, que sería, en este caso serían un valor que esté muy cercano a la raíz, como por ejemplo, puedo darme del 1 al 10. En este caso yo tomé un valor de menos 1. Menos 1.5. Me voy a dar un valor. Una vez terminado eso. Ok. Me dio un valor de 1.5, menos 1.5. Procedo a hallar mi interacción y mi error
¿Cómo hallo mi interacción? Pues mediante la fórmula de Newton-Raphson, que sería esta. Mediante esta fórmula hallo mis interacciones. Mi interacción 1, mi interacción 2, 3, 4, así sucesivamente. ¿Cómo la hallé? Con mi siguiente fórmula de interacción. Una vez hechas mis interacciones, paso a lo que es mis errores. Mi error tiene que ser aproximado a 1. Si no es aproximado, si se pasa de 1, es que la función no tiene solución. Como ven aquí en mi intersección y en mis errores. Una vez hechas todas nuestras interacciones en el método Newton-Raphson, pasamos a nuestra tabla de aproximación de errores. En nuestra tabla de aproximación de errores le decimos para verificar si nuestra función sobrepasa el error, para ver si en realidad está bien, ¿no? En este caso, Newton-Raphson nos dice que el error tiene que ser cercano a 1 o menor a 1, ¿no? Y como vemos aquí, va disminuyendo y no se acerca a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra función tiene solución. ¿Por qué? Sobrepasó el 1. Siguiendo con la explicación, procedemos a la explicación del método de secante. Igual que el método de Newton-Raphson, el primer paso siempre va a ser copiar la función, escribir la función para que Máxima lo lea. Escribimos la función, observamos y vemos si no está mal escrito, decimos que Máxima, y efectivamente Máxima lo leyó la función. Como segundo paso, pasamos a nuestro gráfico y nos damos valores tanto en el eje X como el eje Y para ver dónde intersecta la raíz. En este caso yo medí en el eje X números de menos 10 a menos 2 y en el eje Y medí de menos 1 a 1. Y como se ve en el gráfico, mi función intersecta entre 2, de a 2, de 2.5, la intersección de mi raíz. Luego de eso, elijo los dos ejes X más cercanos a mi función. Como eje X número 1, medir los valores de menos 2.5. En el X2 medí los valores menos 2.51, que son los dos valores más cercanos a mi raíz. Como siguiente paso, hallo mis interacciones. ¿Cómo hallo mis interacciones? Reemplazando mediante la fórmula secante de interacción de métodos numéricos. Mediante esta fórmula hallo mi primera interacción, mi segunda interacción y a la vez hallo mi porcentaje de error, mi error aproximado. Hallo en mi tercera intersección que hago un cálculo de error entre... Y como el método de secante me pide que el error sea menor que 1, entonces aquí yo, por ejemplo, me doy un error comience de la tercera intersección, de la tercera interacción. Como el método de secante me pide que el error tiene que ser menor a 1. Por ejemplo, en este caso yo me voy a dar una interacción desde la tercera interacción y mi error tiene que ir disminuyendo y vemos que va disminuyendo, ¿no? Muchas veces esto no tiene solución porque el error sobrepasa el 1. Lo que el método secante me dice que tiene que ser menor a 1. Vemos que viene de 5.5 es 3.2 y baja a 0.76. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que mi ejercicio, que mi función en realidad tiene solución. Entonces escribimos la función es menor que 1
tiene solución. Eso sería el método del secante. Como último paso tenemos el punto fijo. Igual que en los anteriores pasos, copiamos la función y hacemos que máxima lo lea para avanzar más rápido. Y una vez que máxima lo lee, vamos a la parte del gráfico, nos damos valores para tanto X como Y. En el eje X yo me doy un valor de 0 a 10 y en el eje Y me doy un valor de menos 1 a 1. Y veo que donde intersecta la raíz en mi gráfico es de 3 a 3.5, ¿no? Entonces yo me doy un valor, tengo que elegir un valor en X1 que me dé un valor de X1 a 3.5. Hago que máxima lo lea y me dio a 3.5. Luego de eso, vengo a hacer, paso al siguiente paso, que es la función hallar una g de x, la función de g de x, donde lo igualo a 0 mi función original y dejo al lado una x, donde sería mi g de x, o sea que sería sumando más x, mi g de x. Una vez definida la derivada de g de x, pasa a ser h de x, donde el valor de absoluto de h es igual a x sub 1, que tiene que ser menor a 1 de la gx. Luego de eso, paso a hacer las interacciones con mi fórmula de interacción del método de punto fijo. Hago la primera interacción, segunda interacción, tanto una vez hecho con la forma sustituyo y hallo mis interacciones segunda, tercera, cuarta, hasta la octava interacción. Pasándome eso, hago mi tabla de aproximación de punto fijo, donde me dice el método de punto fijo que mi error tiene que ser que mi función disminuya a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que mi error tiene que ser menor a 1. Si mi error es menor a 1, mi función tiene solución. Y si mi error pasa de mayor a 1, mi error no tiene solución. En este caso, pasa, ¿no? Pasa en la tabla de aproximación del error del punto fijo. Vemos que pasa. Entonces esta función no tiene solución. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, a mí me tocó explicar este ejercicio, el cual lo voy a explicar por el método de Newton-Raphson. Bueno, comenzamos. Primeramente, copiamos el ejercicio, luego enviamos la celda máxima, la cual nos lo va a traducir de esta manera, para que lo pueda leer. Luego nos va a mostrar dónde se intersecta la raíz. Una vez visto eso, vamos a escoger, vamos a elegir un valor cerca de la raíz, cerca a la raíz. Aquí podemos ver que escogimos 3.1 porque si nos fijamos aquí en la gráfica, se encuentra muy cerca de la raíz. Luego tenemos que derivar esta función, la cual la vamos a hacer en máxima. Enviamos la celda a máxima y ya tenemos derivada la función. Bueno, lo que sigue es a hacer las interacciones mediante la fórmula de Newton-Raphson y la fórmula del error de aproximación hasta que el resultado nos salga menor a 1. Aquí podemos ver la fórmula de Newton-Raphson y también aquí vamos a ver la fórmula de
del error de aproximación, que es igual a E igual a xn menos x n menos 1 por el 100%. Bueno, ahí ya vimos la fórmula de error de aproximación. Ahora nos tocaría hacerla varias veces hasta que el resultado nos salga 0,1 o menor o un resultado menor a 1. Bueno, aquí podemos ver la tabla de aproximaciones. Aquí están las veces que intenté. Y bueno, aquí ya me salió el resultado y podemos decir que este ejercicio sí tiene solución. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, aquí me tocó explicar el siguiente ejercicio, el cual lo voy a hacer por el método de la secante. Bueno, primeramente copiamos el ejercicio de esta manera, luego enviamos la celda a máxima, lo cual lo va a traducir de esta manera y nos va a encontrar la raíz. Una vez encontrada la raíz, tenemos que elegir dos valores que estén cerca de la raíz, x1 y x2. Esto es muy importante. x2 tiene que estar más cerca que x1. Eso es una muy importante, un importante detalle, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que x1 es 3.24 y x2 es 3.29. Aquí vemos que x2 se encuentra más cerca de la raíz que x1. Bueno, ahora nos toca hacer las interacciones con la fórmula de la secante, la cual tenemos aquí. También vamos a utilizar la fórmula del error de aproximación, el cual es E es igual a xn menos xn menos 1 dividido entre xn por el 100%. Bueno, una vez ya teniendo las dos fórmulas, lo único que hay que hacer es reemplazar y ir sacando las interacciones hasta que nos bote un resultado que sea menor a 1. Aquí ya podemos ver la tabla de aproximaciones de la secante y vemos que nuestro valor nos da de 0.29, eso es menor a 1. Entonces podemos decir que este ejercicio sí tiene solución. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, a mí me tocó explicar el siguiente ejercicio por el método del punto fijo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es copiar el ejercicio. Una vez copiado, tenemos que enviar la celda a máxima para que lo traduzca y nos pille la raíz. Una vez pillado la raíz, tenemos que despejar x y reemplazar x1 en la derivada de la función. Lo malo que en este ejercicio el resultado no sale menor a 1. Por lo tanto, no tiene solución.
En caso de que sí tuviera solución, luego de encontrar valores cercanos a la raíz para tenerlos como intervalos, tenemos que hacer las interacciones con la fórmula del punto fijo y con la fórmula del error de aproximación. ¿Cuál es la fórmula del punto fijo? Pues es la siguiente. Es xn es igual a g de xn menos 1. Y la fórmula del error de aproximación es e igual a xn menos xn menos 1 sobre xn por 100. Bueno, con estas dos fórmulas podríamos encontrar las interacciones hasta que nos dé un resultado, un error de aproximación menor a 1. Y ahí sí tendría solución. Pero bueno, este ejercicio no tiene solución. Y eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Lot Capriles Padilla, soy de la carrera de Ingeniería Petrolera. MA 205, Grupo MI. Soy parte del grupo número 7, con mis compañeros. Y bueno, voy a explicar el práctico 4, el ejercicio 2, perdón. Ya, use la regla de Simpson de 1/3 y Simpson de 3/8. Bien, como podemos observar, de acá a un principio ya colocamos en máxima la flecha o por último control enter, y para que máxima pues, tiene que aparecer siempre cierto aquí. Si aparece falso hay que darle para que máxima lo lea. Bien, colocando la función que nos pide para encontrar la integral aproximada de las funciones indicadas anteriormente en el intervalo a-b que se indica a continuación. Vamos a utilizar estas escalas y vamos a empezar con nuestra primera función. Bien, como pueden ver, nosotros puedo agarrar control C, mínima máxima, y control V. Ahí. Verificamos que todos los paréntesis en orden, que cumpla todo. Una vez puesta la fórmula, damos otra vez control enter, o si no en la flecha, para que máxima lo lea. Luego colocamos la escala que nos pide, que en este caso va a ser de 4 y 10, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner 4 y 10. Colocamos la flecha para que máximo lo lea. Y recordando el primer práctico, nosotros nos fijamos más que todo en la raíz y sacábamos intervalos próximos. Bien, para esto nosotros directamente para A, B y C lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para A vamos a colocar el primer valor de la escala, que vendría a ser 4. Y para B vamos a colocar el segundo, que va a ser 10. Y n, que sabemos bien la fórmula, va a ser igual a AB menos A sobre H. Perdón, dicho, no, lo que calculamos son la H, porque n es el número que
de número de interacciones que queremos obtener. Entonces vamos a hacer H, la fórmula. Tenemos que evaluar y sacar H. Entonces una vez colocado los valores, podemos dar hasta cualquier valor, pero tiene que ser siempre para n. Entonces podemos poner 6, colocamos control enter, sí, para más que máximo lo lea, y lo que nos sale va a ser 1. Claro, 4 menos 10 menos 4 es 6, dividido entre 6, 1. De esta manera vamos a dar el flecha abajo para que nos corra y directamente nos muestre las interacciones y nos brinde la respuesta o el resultado, como bien podría ser. Este es el ejercicio Simpson de 1/3. Vamos a hacer el ejercicio de 3/8. Bueno. Lo mismo para máxima. Colocamos control enter, verificamos que diga cierto, colocamos la fórmula, damos control enter para que máxima lo lea y seguimos con el valor de la escala, que era entre 4 y 10. Damos la flecha o control enter, no nos aparece el resultado, y para verificar si está cierto o no, a veces es mejor colocar la función con la interacción 5 para ver qué es lo que nos muestra, si nos bota un resultado o no. En este caso nos bota un resultado. Hay veces que a veces nos bota más o menos así la misma fórmula, y entonces es bien que si no se colocó bien la raíz, más bien la fórmula, por eso máxima no lo puedo leer bien, o bien el ejercicio está mal planteado. Entonces lo mismo, agarramos los valores 4 y 10, hacemos con 6, como se puede observar, damos control enter, y a ver. Por eso, control enter, ya de esta manera damos la flecha que apunta hacia abajo para que máximo nos bote un resultado y podemos observar, digamos. Bien, aquí nos dice los intervalos para n igual a 3, n igual a 6, n igual a 9, para n igual a 12, con escala de dígito de 3. Entonces, bien, aquí acabaría el ejercicio Simpson ya para 1/3 y 1/8. Lo que más complicaría es saber ingresar la fórmula. Bien, hay que ir practicando para colocar fórmulas más grandes y más complejas. Pero eso sería todo.